Hola, hola, el día de hoy vamos a ver cómo aplicar operaciones matemáticas sencillas de suma, resta, división, multiplicación en nuestro lenguaje de programación Shell. Para ello vamos a abrir nuestra terminal que está asociado a la aplicación de Ubuntu 20.04 que tenemos instalado en nuestro sistema operativo tipo Windows. Para ello les invito a que abran sus terminales y hagan estos ejercicios conmigo. Vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear 4 variables, una que almacene el valor de 3, una que almacene el valor de 7, una que almacene la palabra CA y otra que almacene la palabra SA. Vamos a utilizar el comando echo para imprimir en nuestra terminal los resultados y vamos a utilizar esta sintaxis de símbolo de moneda y doble paréntesis para decirle al lenguaje bash que lo que vamos a hacer es simplemente una suma aritmética. Lo que vamos a hacer aquí es entonces colocar simplemente la suma de nuestras variables a y b. Nótese que estoy utilizando de nuevo el símbolo de moneda para poder rescatar ese valor asociado a cada una de estas variables. Si le doy enter, obtenemos el número 10 como resultado de sumar 3 y 7. Lo mismo podemos hacer para el operador de resta, el operador de multiplicación y el operador de división. En este caso, el resultado de la división de 3 dividido 7 nos da 0 porque recuerden que el lenguaje de programación tipo Shell utiliza solamente enteros y por ende no estamos obteniendo el resultado en formato decimal que sale de dividir 3 y 7. Esto hay que tenerlo muy presente dado que otros lenguajes de programación como Python y MATLAB no tienen problemas en darnos unos resultados en formato decimal. En el lenguaje tipo Shell, siempre que utilicemos aritmética de división, hay que tener cuidado de que el resultado va a ser un entero. Es decir, vamos a tener problemas si queremos o estamos buscando resultados en formato decimal. Ahora, con respecto a la potencia, podemos también utilizar el doble asterisco como símbolo de elevar a tal número. Si en este caso yo hago esto, básicamente 3 elevado a la 7 utilizando este doble asterisco me va a dar un resultado de 21,87. Para verlo más claro podríamos utilizar simplemente algo como 2 elevado a la 2 que obtenemos un número 4. Bash o digamos el lenguaje de programación tipo Shell no hace cálculos digamos de raíces cuadradas y por eso también nos pone un poco de limitaciones en la forma de construir o digamos desarrollar algunas operaciones matemáticas. Si nosotros quisiéramos utilizar estos mismos símbolos con una idea de pegar cadenas de caracteres como por ejemplo en MATLAB o en Python se pueden hacer, en realidad en Bash hay una forma más sencilla de pegar caracteres y de unir variables que sean de tipo texto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en MATLAB o en Python, cuando uno saca una expresión del tipo, por ejemplo, C más D, donde C y D son variables que tienen texto, en este caso, si yo lo hiciera en MATLAB o en Python, vamos a obtener la palabra casa, porque básicamente ellos lo que hacen es pegar todos los caracteres que están incluidos en la variable C y todos los caracteres que están incluidos en la variable D. Si yo hago esto en Bash, por ejemplo, voy a utilizar la palabra echo, voy a utilizar los símbolos de moneda para que rescaten esos valores de C y de D. En realidad lo que voy a obtener es una casa pero con el símbolo de más en la mitad. Si yo quisiera en realidad obtener el resultado que yo espero, en el lenguaje de programación Bash no es necesario utilizar el símbolo operativo de suma, simplemente rescatar los valores de las variables para obtener un resultado de pegar cada uno de los caracteres de esas variables que entre comillas estaría sumando. Bueno, y entonces ¿cómo solucionaríamos los problemas de
divisiones, por ejemplo, para obtener números decimales o eventualmente raíces cuadradas, lo que podemos utilizar es un programa distinto que se llama BC. Es un programa netamente gratuito que viene instalado en tu computador y que te permite hacer también funciones matemáticas. Por ejemplo, aquí escribí en mi terminal BC, di Enter y se me abre este programita. Aquí simplemente podemos utilizar cualquier expresión matemática, como por ejemplo 4 más 5, damos Enter, nos da un resultado de 9, y también podemos utilizar por ejemplo la resta, la multiplicación, la división, etc. Sin embargo, si yo utilizo la división acá, por ejemplo 3 dividido 7, en realidad él está programado para darme un número entero. Tengo que cambiar ese parámetro específico para poder ver en realidad los decimales y se hace utilizando la palabra scale. Scale igual al número de posiciones decimales que estás interesado en observar. Si por ejemplo yo le doy 3 posiciones decimales y le doy Enter y repito la operación 3 dividido 7, ahora sí obtengo un número decimal de 0.428. Entonces, aquí cómo podríamos utilizar este programa que no, digamos, es netamente el lenguaje tipo Shell, pero que sí se puede utilizar, digamos, en compañía del lenguaje Shell. Podemos utilizar una sintaxis que es bastante simple para guardar en variables los resultados. Por ejemplo, si yo quisiera guardar en una variable el resultado de la división entre 3 y 7, lo que puedo hacer es darle el nombre a mi variable, darle igual, el símbolo de moneda y los paréntesis para decirle que eso que yo voy a escribir ahí adentro quiero que se guarde en una variable que se llama var, y luego utilizar algo bastante sencillo que es simplemente bc, que es el nombre del programa. Utilizo 3 símbolos de este sentido, que simplemente me indican que lo que viene posteriormente es lo que se va a ejecutar en ese programa. Abro comillas para darle las instrucciones. Lo primero que hago es colocar mi scale igual a 3 para definir mis posiciones decimales, punto y coma y la operación que quiera hacer. Por ejemplo, en este caso 3 dividido 7. Si le doy Enter y luego le digo que me muestre el valor de variable, básicamente me va a guardar el punto 428 que hicimos anteriormente. Lo mismo lo podemos hacer, por ejemplo, si quisiéramos calcular raíces cuadradas. En este caso la función se llama sqrt y posiblemente, o digamos si lo ponemos para el número 4, podemos mostrar que el valor es de 2, mostrando también 3 posiciones decimales para esa raíz cuadrada del número 4. Algo que hay que tener en cuenta es que en Bash, en el lenguaje Bash, para la potencia utilizábamos el símbolo de doble asterisco, pero en BC el equivalente es en realidad el símbolo de potencia que utiliza, por ejemplo, el lenguaje MATLAB. Significa que si yo quisiera hacer, por ejemplo, un cálculo de potencia, pongamos por ejemplo 2 elevado a la 2, debo utilizar, cuando estoy utilizando este BC, debo utilizar este símbolo y no el doble asterisco que utiliza Bash. Si yo le doy doble asterisco, él me va a dar un error. Si yo coloco el símbolo adecuado, él lo va a calcular sin ningún problema. En este caso, 2 elevado a la 2 sería 4. Es un programa bastante fácil de utilizar, es un programa que soluciona muchos inconvenientes con el lenguaje Bash cuando se refiere, digamos, a cálculos que implican resultados en forma decimal o eventualmente raíces cuadradas, pero que es bastante sencillo de utilizar y de integrar con el lenguaje Bash. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo bastante valioso y nuevo. Nos vemos en nuevos videos. Chao, chao.